A nivel Rosario más cerca. Bueno, José Manuel Vargas es el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Empresas o de entidades, ¿verdad?, dedicada al tema de los riesgos laborales. Son las entidades a las cuales pertenecen los seguros, para que ustedes, ¿verdad?, lo entiendan quizá mejor. Y este es un momento sumamente oportuno para conversar con él a propósito de la situación sanitaria del país, de las huelgas del Colegio Dominicano de Médicos, que dijo Waldo que él tiene una cantera de huelga ahí, sin estrés. Así que el señor José Manuel Vargas, bienvenido a Más Cerca. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches a los amigos televidentes y radioyentes. Estoy a su disposición. Pido permiso a mis compañeros para tomar la primera pregunta. Hansel García le habla, señor. ¿Por qué usted no fue ayer a la mesa del diálogo convocada en el Ministerio de Trabajo, según ha dicho Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que usted no fue? Incluso él calificó esto como un arrebato, como una soberbia, tanto de la asociación como de los propios representantes de las ARS. ¿Cuál es la realidad? ¿Es verdad que ustedes no fueron y por qué no asistieron? Lo primero que quiero aclararle es que nosotros hemos sido, somos y seremos una institución al diálogo. Eso desde el punto de vista conceptual quiero que quede claro. Perdón, José Manuel, ¿puede repetirme la conceptualización primaria cuando dice que son una institución? Porque ahí se me perdió un poco el audio. Una institución, estamos abierta o abiertos al diálogo. Ok. Entonces, ¿qué pasó con la reunión del pasado lunes? Nosotros, el señor ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, que para dos partes ponerse de acuerdo deben estar en las mismas condiciones, en igualdad de condiciones. Que conflictos bélicos entre los países, cuando surge un diálogo, lo primero que se pide es un cese al fuego. Y nosotros le decimos al Colegio Médico y a los amigos de las sociedades médicas especializadas que para nosotros poder sentarnos en la mesa de diálogo tienen que levantar el paro. Porque nosotros no podemos negociar y buscar alternativas con un sector que nos tiene una espada a quitarnos la vida. De tal manera que eso fue la razón por la cual nosotros no asistimos y lo hicimos con la debida altura, pidiendo disculpas al señor ministro, que era el anfitrión, y mandamos las razones, les escribimos las razones por las cuales no íbamos a la reunión. Y es básicamente lo que le hemos dicho, de que tiene que haber igualdad de condiciones para poder negociar, para poder sentarnos en la mesa de diálogo, buscar alternativas, porque se está afectando a los afiliados que pagan una parte importante, él y sus patronos, un servicio fundamental que es la salud. En un momento en que el país vive un estado de emergencia, y esa fue la razón por la cual nosotros no fuimos a la reunión. Ok, ahí está la explicación entonces por la cual usted no asistió como asociación ayer a la reunión. Pero ustedes, ¿cómo ustedes valoran las exigencias del Colegio Médico y por lo cual fueron llamados a sentarse en una mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo? En primer lugar, las exigencias del Colegio Médico Dominicano y de las sociedades médicas especializadas, esta solicitud que hizo el Colegio Médico al órgano rector de la Seguridad Social, que es el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y esa solicitud se basaba fundamentalmente en un incremento de alrededor de un 60%. Y eso, según el propio Consejo, tenía un costo de 8.775 millones de pesos. Y el sistema actual, en los momentos actuales, en medio de una pandemia,
en medio de un estado de emergencia, no tenía los recursos necesarios para atender esa solicitud y por tal razón, mediante su resolución ordinaria número 514-02, pospuso el conocimiento del tema, se puedan identificar los recursos necesarios para poder atender esa solicitud del Colegio Médico Dominicano y de las sociedades médicas especializadas. Es una responsabilidad clara del Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Por qué conceptos ellos están pidiendo un incremento? ¿Por consulta, por servicios? ¿Por cuál es los conceptos que el Colegio Médico está solicitando? Los conceptos son tarifas de los diferentes procedimientos y honorarios profesionales. Algunas de las sociedades especializadas se le ha tenido estático, como se ha dicho. Por ejemplo, los otorrinolaringólogos se le ha incrementado y 2 o 3 varias especialidades médicas. Hay algunas que han quedado rezagadas, pero todo este proceso tiene que hacerse, por ejemplo, se ha quedado un poco rezagada. Este proceso tiene que hacerse mediante el siguiente procedimiento, valga la redundancia. Se somete la solicitud al Consejo Nacional de Seguridad Social y el Consejo lo remite a la Superintendencia de Salud y Riesgos, el órgano técnico del Consejo Nacional de Seguridad Social. Se prepara un estudio actuarial y una nota técnica que dice cuál es la frecuencia de uso, cuáles son los precios y cuánto cuesta al sistema ese incremento. Sí. Señor Vargas, pero aunque es un sistema colectivo, el patrón, el empleado, el gobierno, ustedes como administradores, aunque es colectivo, es a la vez un sistema muy costoso y donde todo funciona rápido, salvo cuando se trata de actualizar los catálogos, salvo cuando se trata de autorizar un proceso X. Entonces, ¿qué podemos hacer para como que esa revisión de los honorarios médicos o esa revisión de los estudios que me debe dar cobertura el seguro, eso sea prácticamente automático? Uno siente demasiada burocracia cuando se trata de un proceso, cual sea, que ha de beneficiar, en este caso, al paciente e inclusive a los médicos, porque hay médicos abusadores, pero hay muchos que ciertamente están cobrando nada por sus conocimientos. La mayoría. Miren, lo primero que quiero decirle es que todos los servicios que nosotros ofrecemos, servicios de salud, desde la consulta ambulatoria, las emergencias, los internamientos, los estudios diagnósticos, los estudios de laboratorio y cualquier otra necesidad de salud que requiera un afiliado, no lo decidimos nosotros, eso lo decide el Consejo ante un catálogo de prestaciones que es lo que se llama el catálogo del Plan de Servicios de Salud. ¿Cuántos años en desfase tiene ese catálogo? O sea, ¿hace qué tiempo ese catálogo debió ser actualizado? Mire, ese catálogo hace ocasiones. Por ejemplo, nosotros fuimos promotores de incrementar la cobertura de recién nacido de 250,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos. Nosotros fuimos promotores de incrementar los medicamentos ambulatorios de 3,000 a 8,000. Promotores de incrementar las enfermedades catastróficas de los 150,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos. Y otras, se han incluido otros medicamentos y otros procedimientos. Pero naturalmente hay necesidad de que se actualice. Pero ese catálogo para actualizarse tiene que cumplir con un protocolo. Ustedes saben que el Ministerio de Salud es el órgano rector del Sistema Sanitario Nacional. Ese órgano, que a su vez es vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, un levantamiento epidemiológico y determinar cuáles son las necesidades de salud más sentidas de la población, porque estamos hablando de seguridad social. Entonces, con ese levantamiento se somete al Consejo Nacional de Seguridad Social y el Consejo a su vez los salud riesgos laborales para hacer esa nota técnica, ese estudio actuarial y de determinar lo que quiere la población cuesta, y eso sería el per cápita que habría que pagar a las administradoras de riesgos de salud. ¿Tiene el sistema los recursos? No lo sé. Si no hay suficientes recursos, entonces habría que aportar más. Porque es bueno que ustedes sepan que hoy en día
a diferencia de lo que existía anteriormente cuando estaba vigente el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que solamente toda la población dominicana, hoy está protegido el 94%. 4.118.000 en el régimen contributivo y 5.775.000 en el régimen subsidiado. Ahora bien, eso sea logrado del sistema dominicano de seguridad social, y lo que paga el trabajador es un 3% de su salario hasta 10 salarios mínimos y su empleador el 7%. Con ese recurso llega a la tesorería de la seguridad social en cápitas en función del núcleo familiar de ese trabajador. Es decir, estaría cubierto, en el caso de Aníbal, a su esposo y sus hijos, sus padres y sus abuelos, si ella quiere incluirlo como dependientes, sin importar su condición de salud. O sea, no hay persistencia, no hay comorbilidad. Si una persona es reportada a la tesorería de la seguridad social, automáticamente tiene derecho a la salud, sin importar su condición de salud. Y eso es un avance muy significativo, naturalmente, porque nada es perfecto, ni nada es tan bueno que pueda mejorarse. José Manuel, estamos en medio de una pandemia y el sistema de salud ha tenido que hacer ajustes y las empresas han tenido que hacer aportes. Dentro de la carpeta de ADAR, de la Asociación de Prestadores de la ARS, ¿cuáles ajustes ustedes han hecho en beneficio de la población en medio de la situación del COVID? Bueno, primero, me alegra muchísimo su pregunta. Bueno, aclarar que ninguna pandemia está cubierta por los sistemas de seguridad social, porque no hay ningún sistema que tenga los recursos para atender algo que no se sabe en principio ni cómo se trataba, ni cuánto iba a día. Tenemos nosotros bastante incidencia de esa enfermedad que realmente ha puesto de rodillas no solamente a la República Dominicana, sino al mundo entero. Son responsabilidades de los gobiernos y por eso ustedes ven que el gobierno no han acudido en ayuda de las poblaciones. Ahora bien, en el caso particular nuestro, en la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud, que nosotros manejamos, que somos el vocero, aquí solamente hay 6 ARS organizadas. Son las principales ARS privadas, pero en el país hay 20 ARS. Hay otras que son privadas más pequeñas, que están en otra asociación que se llama DIMARS. Hay ARS que son autogestionadas y hay ARS públicas como el SENASA. Pero nosotros solamente aportamos recursos líquidos del bolsillo de nuestros accionistas, de los accionistas de las empresas que conforman ADARS, más de 6.000 millones de pesos. Hemos cubierto desde la consulta, la emergencia, la unidad de cuidados intensivos, los estudios de laboratorios, los medicamentos, los estudios diagnósticos y hasta el copago que correspondía al afiliado lo hemos asumido nosotros. Sin embargo, mi pregunta va, Anibelka, mi pregunta va en el orden, aunque no es una decisión directa de las ARS, pero mi pregunta va en el orden del tema de limitar las pruebas PCR, aún conociendo que una persona infectada o no tiene que hacerse un mínimo de 2 pruebas, una al inicio y una para establecer la negatividad. Entonces, como que no vemos a veces a las ARS como que se ponen en sintonía a favor de los pacientes o de los clientes, como ellos lo ven. Dari, y en esa línea, y señor Vargas, mira, nosotros siempre... ahora mismo, señor Vargas, en la línea de la pregunta de Dari, justo en estos días es un pandemonium hacerse una prueba PCR. Ay, sí. Las de antígeno, fácil, porque los seguros no la cubren, pero las de PCR, y le hablo por experiencia propia, es como demasiado trabajo para una persona que ha estado tributando de manera fiel a un seguro. Y mucho más cuando ustedes han revelado que al menos 6 de las ARS que hay en República Dominicana se han ganado como 1.000 millones al menos el año pasado. Bueno, usted me ha hecho 2 preguntas y yo voy a contestárselas con muchísimo gusto en el orden en que me la hicieras PCR. Es bueno aclarar,
que los amigos televidentes conozcan que eso no es una decisión de las ARS. No, lo dije al inicio. Del Ministerio de Salud Pública. Sí, el Ministerio de Salud Pública que establece la frecuencia del uso de esa prueba, no nosotros. Nosotros simplemente vamos a acatar las decisiones que tomen las autoridades, porque no tenemos la potestad de decidir cuántas pruebas se hacen y cuántas no se hacen. Nosotros, que ese es un tema que tiene que abordarlo el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y si la población requiere que sea más de una, que busquen la fórmula, cómo hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a cooperar como lo hemos hecho, que hemos puesto al servicio de la sociedad toda nuestra estructura y toda nuestra estructura tecnológica, sin cobrar un centavo para que se hagan las pruebas PCR, porque los laboratorios... Perdóneme. No, le preguntaba. No ahora me escucha. Le preguntaba, un poco interrumpiendo su respuesta, ¿quién determinó limitar las pruebas PCR en un momento inclusive de crítico, en un momento donde resurge el COVID? El Ministerio de Salud Pública mediante una resolución. Y esa resolución fue refrendada por otra resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Nada que ver, ni intervenimos en nada, ni podemos intervenir. Y antes de usted interrumpirme, yo le mencionaba que las pruebas PCR nosotros pusimos al servicio de la sociedad toda nuestra infraestructura administrativa con un servicio 24/7, porque los laboratorios clínicos se negaron a aceptar un pago directo del Ministerio de Salud Pública, en virtud de que el Estado tiene una burocracia que muchas veces los pagos no fluyen con la celeridad que demandan. Y nos prestamos nosotros a autorizar las pruebas, luego validarlas en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y luego recobrarlas de la Tesorería de la Seguridad Social con un fondo que decidió el gobierno aportado por el Sistema Dominicano de Seguridad Social, del IDOPRIL, de 2.000 millones de pesos. Señor, esos fondos nosotros recobramos una parte de la prueba, pero se agotaron en el mes de agosto. Y de ahí hasta la fecha hemos seguido pagando las pruebas y hoy en día el Estado nos adeuda de pesos que ya han dado pasos para que se nos pague, pero eso no afecta en absoluto nuestro estado de resultados. No, ¿cuánto les adeuda? Vamos a recibir el pago y se lo vamos a pagar a los laboratorios. Y en cuanto a lo que usted decía, que es la segunda pregunta, obtenemos que están por encima de lo normal. Quiero decirle con mucho respeto y con mucha altura que al día 30 de abril de este año nosotros hemos perdido, desde el punto de vista operativo, millones de pesos. Señor Como José consecuencia, perdón. Señor José Vargas, dos cosas. Primero, pedirle por favor que nos ratifique el dato de cuánto le adeuda el Estado. Y junto a eso también, pues, mi pregunta de este momento. ¿Quién asigna los pagos a los médicos? ¿Las ARS o el Consejo Nacional de Seguridad Social? Y lo pregunto porque en días pasados escuchaba al presidente del Colegio Médico Dominicano quejarse de que, por ejemplo, hay médicos que una consulta te la cobran, la ARS te la cobran 2.000, 4.000 y 5.000 pesos y al médico solo le paga 400 pesos, 400 y 700 pesos. Ayúdame con esas dos respuestas brevemente, por favor. No, mire, los honorarios que se le pagan a los médicos entre la ARS y el médico o el prestador de servicio de salud. Ahora, el médico cobra un copago y cobra un dinero adicional. Eso lo determina el Comité de Honorarios Profesionales, que es dirigido por el Ministerio de Trabajo. Y ese comité lo presenta al Consejo Nacional de Seguridad Social, quien tiene que revisarlo, puede modificarlo, aprobarlo. Nosotros pagamos, es establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros no podemos hacer pagos fuera.
¿no? Se ha revisado en varias ocasiones y se ha actualizado, pero lógicamente es necesario que se revise. Pero es necesario que se haga como lo establecen las normativas legales vigentes. Señor Vargas. Es decir, que se someta a la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, se establezca la nota técnica, se establezca el costo, se ponga en la cápita y el sistema diga, ¿hay recursos? No, bueno, si no lo hay, ¿está dispuesto el trabajador y el empleador a pagar más? ¿O está dispuesto el Estado a buscar más recursos? Bueno, habrá que buscar una forma. Nosotros vamos a estar en el modelo que la sociedad exija. Ahora, entendemos que la ley... Dígame. No, me interesa que me esté, antes que se me pierda el hilo, porque es que tenemos un problemita de conexión, de cuál es el monto de pérdida por las PCR, por favor. De la deuda del gobierno. 5.000 millones de pesos, la deuda del gobierno por PCR. Que nos adeuda el gobierno y que nosotros a su vez le adeudamos a los laboratorios clínicos, que ya está amenaza de parar servicios si nosotros no le pagamos, pero hasta que no nos paguen, no podemos pagar nosotros. Pero eso se está adelantado el proceso y esperamos que en esta semana o la próxima semana se nos paguen esos recursos para nosotros a su vez pagarlos. ¿Quién, señor Vargas, se lo debe pagar? ¿El Ministerio de Salud Pública, la Presidencia de manera directa? ¿Qué entidad pública sería el canal? El Estado Dominicano, como órgano central, tendrá que hacer un aporte a la tesorería. Y es la Tesorería de la Seguridad Social que tiene que reembolsarnos a nosotros lo que le hemos pagado a los laboratorios, previa validación de la factura, de la aprobación y de la documentación que avale el servicio que prestamos a través de la Superintendencia de Salud. Usted dijo que a la fecha han tenido pérdidas. Recuérdeme el monto, por favor. 908 millones de pesos al 30 del mes de abril, como consecuencia de la alta provocada por los servicios normales de salud y provocada por el propio COVID, que muchas veces ha demandado varios estudios diagnósticos, y que si antes se hacían 10, ahora se hacen 50, y además ha inducido consumos como son honorarios profesionales a los médicos que estamos en primera fila, como son los infectólogos, los neumólogos, los internistas y otros más. Y también se incrementaron elementos de protección personal y nosotros también estamos cubriendo el copago que corresponde al afiliado. Todos esos servicios se han incrementado y hay una siniestralidad. Hoy en día hay una siniestralidad, o sea, el costo médico está en 108 al 30 de abril. Bueno, esa es la razón por la cual existe esa pérdida, que prácticamente borró lo que nosotros nos habíamos ganado en el año 2020 y ya estamos en déficit. Gracias a José Manuel Vargas, presidente de ADARS en República Dominicana, la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud. Y le uno buen vocero tiene. A esos costos que dice el señor José Manuel Vargas que están pagando las ARS, esos costos extraordinarios, que los pacientes también estamos asumiendo costos extraordinarios. Entonces, al final uno dice, ¿quién es que ha hecho el gran negocio? Porque cuando vas a hacerte cualquier estudio, tú pasas tu seguro, el seguro cubre X%, muy bien. Usted tiene que hacer un copago y lo paga, muy bien. Y después te dicen, pero también tienes que pagar tanto por la batita, por el gorrito, que te lo cobra, él mismo se lo cobra a cada paciente, aunque usan uno con 80. O sea, esto es una vagabundería colectiva, donde todos en un momento somos víctimas y o victimarios. Pero gracias, señor Vargas, por compartir en más. No, gracias a usted. Y si me permite un segundo para aclarar lo que acabas de decir. Así que no se ha cumplido la ley 8701 con la implementación de atención primaria. Y uno de los grandes beneficiarios de los sectores ha sido el sector prestador de servicios de salud. Porque si se implementa la atención primaria, tendríamos nosotros un costo y podríamos cambiar el modelo. En vez de ser un modelo de
enfermedad que tenemos ahora y curativo por un modelo preventivo y de salud, donde se promuevan estilos de vida saludables, se promueva la salud y se prevenga la enfermedad. Eso no sea la política. Y que tengamos todos un récord médico único, porque usted como persona es una sola integralmente. Así mismo es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al presidente de ADAR. Seguimos más cerca. A nivel que a Rosario más cerca.